Buenas tardes, queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este último estudio de este seminario que lo hemos hecho en este periodo que se conoce como la Semana Santa en el mundo cristiano popular. Hemos aprovechado este tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras y nos encontramos hoy ya en el último tema, el tema número 6, para este viernes 7 de abril del 2023. El título que le hemos puesto a la lección: Objeciones al mensaje de 1888. Así que va a ser un tema interesante también. Objeciones al mensaje de 1888. Vamos a iniciar este estudio con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendícenos, te lo rogamos en esta tarde, día de preparación. Te imploramos que tú nos acompañes, nos bendigas. Te agradecemos por la semana que hemos tenido, por los estudios que hemos llevado a cabo. Te rogamos que sean con tu bendición, que puedan dar los frutos que se necesitan para preparar a tu pueblo en este último tiempo. Perdona toda falta, todo pecado, todo pensamiento inadecuado, Señor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar el estudio diciéndoles a todos, invitándoles a que no dejen de suscribirse al canal El Fuerte Pregón EC. Les invitamos a que se suscriban, que le pongan un like y con eso pues este canal va a poder hacer producciones en vivo. Así que están cordialmente invitados. Agradecemos a todos ustedes por haberse conectado en los días de esta semana y agradecemos también a Benjamín y a Kevin que nos han colaborado con la filmación y la edición. Son los dos muchachos que están trabajando en el proyecto Misión Tierra, que están hoy trabajando en ese tema, y el año anterior publicaron también el hermoso tema de Conexión Creación. Les invitamos también a que lo puedan mirar en el canal de YouTube Feliz 7 Player. Vamos entonces, hermanos, a ver este interesante tema, objeciones al mensaje de 1888. Antes de ver las objeciones, quisiera leer algunos textos inspirados para darle un marco, para darle un ambiente a lo que vamos a ver. En Testimonios para los Ministros, página 91, el Espíritu y Profecía señala con respecto al mensaje llevado en 1888, dice lo siguiente: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, de manera entonces que el mensaje de 1888 era un preciosísimo mensaje, de acuerdo con esta autora inspirada, la mensajera del Señor. Sigamos. Review and Herald, 18 de marzo de 1890. Imaginad, dice ella, 2 años después del 88, imaginad que no hubiera existido el testimonio presentado en estos últimos 2 años, proclamando la justicia de Cristo. ¿A quién podría señalar entonces como portador de luz especial para el pueblo? De manera que el mensaje era el que llevaba una luz especial para el pueblo. Veamos otro texto. MS 8A de 1888 dice lo siguiente: Dios ha presentado a mentes de hombres divinamente escogidos preciosas gemas de verdad apropiadas para nuestro tiempo. Entonces el mensaje del 1888 era llevado adelante por hombres que habían sido divinamente escogidos. El Señor puso en su mente gemas preciosas que iban a ser llevadas a su pueblo en ese tiempo, y son tan frescas inclusive ahora los que creemos
en el derramamiento del Espíritu Santo, los que creemos en el comienzo de la lluvia tardía, este mensaje es para nosotros. Veamos otro texto, carta S24 de 1892. El mensaje que nos ha dado Jones y Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. De manera que era un mensaje especial, precioso, que envió a través de estos dos mensajeros a su iglesia con las características de la Odisea, una iglesia dormida. Envió el consejo del testigo fiel para que despierte a la iglesia. Veamos otro texto, MS 5 de 1889. Se me ha preguntado, ¿qué piensa de esa luz que estos hombres están presentando? Había muchas inquietudes en ese tiempo. Esto es un año después del 88 nada más. ¿Y qué le contesta la hermana? Pienso que la he estado presentando en los últimos 45 años. De manera que luz nueva no era, pero sin duda era una luz en un marco bellísimo, en un nuevo marco bellísimo que muchos habían dejado de verlo, habían dejado de ver al Mesías, al Salvador, al crucificado, su precioso sacrificio, la obra que hace en favor del pecador. Entonces este precioso mensaje ponía en ese marco, ponía al tercer ángel con una luz preciosa, le ponía al tercer ángel en un campo verde. Era un mensaje cristocéntrico. Continúa diciendo, cuando el hermano Waggoner trajo esas ideas a Minneapolis, fue la primera vez que oía claramente esa enseñanza expresada por labios humanos, a excepción de conversaciones que había mantenido con mi esposo. No había escuchado esta verdad de labios humanos a excepción de sus conversaciones con su esposo cuando él vivía. Continúa diciendo, me dije, lo veo tan claramente debido a que Dios me lo ha presentado en visión y ellos no lo pueden ver por no haberles sido presentado como a mí. Y cuando otro la presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. No habían escuchado antes ese mensaje, los que no estaban familiarizados no lo entendían, pero la hermana lo había visto constantemente inspirada del Espíritu Santo, y cuando le escuchó, cada fibra de su corazón decía amén. ¡Qué maravilla! Ojalá en este tiempo, como la hermana Juan, nos uniéramos a esa voz para decir también amén a ese preciosísimo mensaje. De Biongera, el 27 de mayo de 1890, dice, aquellos a quienes Dios ha enviado con un mensaje son solo hombres. Claro, eran solo hombres, no eran infalibles, no eran profetas, pero sí que eran los mensajeros del Señor, claro que sí, con un mensaje especial. Continúa diciendo, pero ¿cuál es el carácter del mensaje que llevan? ¿Os atreveréis a darle la espalda o tomaréis a la ligera las advertencias debido a que Dios no consultó vuestras preferencias? No cabe duda que el carácter del mensaje que llevaban tenía las credenciales divinas, porque le llevaba al hombre a producir frutos de santidad, de obediencia. Veamos otro texto, Testimonios para los Ministros, página 410. No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos, diciendo, son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía, quizá estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Él ve el temperamento de los hombres que ha escogido, sabe que solo hombres fervientes, firmes, decididos, de carácter enérgico, comprenderán la importancia vital de esta obra y pondrán tal firmeza y decisión en sus testimonios que quebrantarán las barreras de Satanás. ¡Qué maravilla!
No busquéis defectos ni en el mensaje ni en los mensajeros. Qué pena que hasta el día de hoy, que han pasado más de 130 años, se sigue objetando, se sigue buscando defectos a los mensajeros y al mensaje. Pero el carácter de ellos era un carácter que se necesitaba para ese tiempo, fervientes, decididos, enérgicos. Así son los hombres que llevan la verdad presente en el tiempo actual. Muy bien, con este antecedente que hemos leído estos textos inspirados, ahora sí quisiéramos entrar a las principales objeciones que se escuchan con respecto al mensaje de 1888. Hemos puesto algunos, básicamente los principales, creería yo, aunque hay muchos. Pero el primero dice, con respecto al uso adecuado no de las declaraciones de Ellen White sobre el mensaje de 1888 y su historia. Esta era una crítica por el uso adecuado de los escritos y las declaraciones de la hermana White. Era una crítica muy fuerte que se hacía hasta 1897, hasta 1987, deberíamos decir. Casi habían pasado 100 años desde que se hizo la conferencia de Minneapolis. Y en el tiempo que había transcurrido, habían salido algunos libros de algunos eruditos de la iglesia, donde la mayoría coincidían que este mensaje de John C. Wagoner, que había quedado prácticamente oculto en la historia, finalmente muchos de ellos decían que sí lo habían aceptado en su tiempo, que solo había pocos que lo habían rechazado y esos pocos con el tiempo se habían arrepentido y que la iglesia en pleno había aceptado ese mensaje. Y se señalaba mucho a algunas referencias de algunos nobles teólogos, algunos nobles estudiantes, donde se decía que no era así, que el mensaje fue rechazado, fue menospreciado. Y claro, la evidencia más clara de que el mensaje no fue aceptado es que todavía estamos aquí 130 años después. Pero lo bueno es que en el año de 1987, hace un poco más de 30 años, los fideicomisarios del patrimonio White publicaron la colección de Ellen White y los materiales de 1888. Esto sí que es digno de todo elogio por la publicación de esta vasta colección de 1821 páginas en 4 volúmenes, que se hizo hace 35 años aproximadamente. Entonces sí, ahora, si es que hay algún erudito que quiera hablar de 1888, tendrá que estar muy bien informado y poner unas referencias no sacadas de contexto, porque ahora un investigador serio tiene a la mano los testimonios, todo lo que la hermana White dijo acerca de 1888, de manera que todo estudiante serio podrá mirar que en efecto no hubo una aceptación al mensaje, más bien ha habido un rechazo y ese rechazo persiste hasta el día de hoy. Es lo bueno que a raíz de la publicación de este libro, pues cualquiera que diga lo contrario tendrá que poner unas sólidas referencias, porque todo lo que está publicado está hoy al alcance de nosotros. Lastimosamente, en 1987 salió la publicación en inglés. A Dios gracias, hace pocos años atrás ya la disponemos en español, para que también puedan ustedes consultarla. Vamos a ver una segunda objeción, que no aplican, dice, a la Biblia como la primacía de la Biblia. No consideran a la Biblia como lo primero, no acuden a la Biblia en primera instancia.
Y se culpa de leer la Biblia según la óptica de Jones y Waggoner. Esa es una crítica que las hicieron antes y persiste hasta ahora. Pero ¿qué deberíamos decir? Hay ciertamente verdades en la Biblia a las que Jones y Waggoner llamaron nuestra atención, no cabe duda. Verdades que no habríamos descubierto de no ser por su medio. Así es. ¿Qué otra cosa tenían que haber hecho por nosotros Jones y Waggoner, a quienes en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje? Tenían que darlo al pueblo, esa era su obligación. Y cuando alguien llama nuestra atención a alguna verdad bíblica, ¿qué hemos de hacer? Hemos de recibirla con agradecimiento. Hay que recibirla con agradecimiento. Hay que examinarla, estudiarla, revisarla, para ver el carácter de ese mensaje y dejar a Dios los preciosos resultados. Vamos a ver una tercera objeción. ¿Hasta qué punto, dicen muchos, apoyó Ellen White el mensaje de Jones y Waggoner? Entonces, han habido algunos escritores que han dicho que Elena de White no necesariamente apoyó el mensaje de ellos y que más bien fue crítica. Pero, hermanos queridos, hay unos estudiosos serios y profundos de este tema. El hermano Robert Whelan, que ya no está con nosotros, por ejemplo, él dice que de su análisis, Ellen White dedicó más de 350 expresiones de apoyo y reconocimiento al mensaje llevados por Jones y Waggoner. No es un número corto, es amplio. En muy ocasiones contadas, durante los años del apoyo que ella dio al mensaje de ellos, por 10 años aproximadamente, desde el 88 hasta el 98, en que ellos llevaron el mensaje como Dios les había planteado, en algunas ocasiones contadas, Elena de White los previno y los corrigió, pero nunca expresó desacuerdo con su mensaje. ¿Y cuál fue el resultado de sus prevenciones, de sus correcciones? Ellos aceptaron humildemente y de todo corazón sus consejos y se beneficiaron de ellos en ese tiempo. Lo que no sucedió con muchos en la iglesia, la dirigencia. La hermana mandó una y otra vez mensajes de corrección, de prevención, que no se han hecho caso hasta el día de hoy, que no ha aceptado humildemente la iglesia y no ha buscado al Señor para arrepentirse, pedirle perdón y corregir. Poner la vida pasada atrás e empezar una nueva vida. Otra objeción que le ponen es con respecto a la exactitud histórica, dicen. A veces dicen que hay que ver las profecías en el tiempo, tal vez no fue el tiempo ahí, el tiempo se repite en el futuro, tal vez no era el tiempo. Pero hermanos queridos, hay que comentar con respecto a esto que el paso del tiempo no puede ni borrar esa historia ni cambiarla. La gente común como nosotros lo que sí puede hacer es comprenderla. Comprender la historia del pasado nos permite entender el presente y el futuro. Dominar la historia pasada nos permite dominar la historia presente y futura. Bien puede decirse más bien que nuestra historia denominacional posterior a 1888 nos identifica claramente con el mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Esa es la exactitud histórica. Otro tema que ha sido de objeción es con respecto a la naturaleza de Cristo. Muchos dicen que hay que tener cuidado cuando uno trata de la naturaleza de Cristo. Y la iglesia mismo no tiene una definición formal ahora, aunque al inicio era muy claro el concepto que se tenía con respecto a la naturaleza de Cristo. Todos coincidíamos inicialmente que Cristo vino a este mundo con la naturaleza humana caída. El ser sin pecado tomó la naturaleza caída y nunca pecó. Eso creíamos desde un comienzo. Ahora, lastimosamente, ese pensamiento
no está claro, no hay una posición definida. Sin embargo, Jones y Waggoner, apoyando los conceptos que también tiene la hermana Elena G. de White, decían ellos, por ejemplo, coincidían con la hermana Elena cuando habla en el Ministerio Médico, página 181. La hermana White dice: Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para poder saber cómo socorrer a los que son tentados. Como decía algún teólogo, el Señor no podía redimir a una raza que Él mismo no la tomó. No podía redimir al hombre si es que Él no se hacía hombre. No podía redimir a una raza caída si Él no tomaba nuestra naturaleza caída. Y la tomó. Vino en nuestra carne y salió victorioso, venció a la carne en nuestra misma naturaleza. Veamos otro texto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 299. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. El Señor vistió su naturaleza divina con la naturaleza humana. La naturaleza humana que Él tomó es la de todo hombre, con la naturaleza caída. Pero desde el nacimiento hasta la cruz, nunca le dio paso a esa naturaleza caída, nunca pecó, se mantuvo puro, fiel y obediente en carácter. El Verbo moraba en la carne, el Verbo moraba en un templo humano. ¿Y por qué lo hizo así? Porque esa victoria la quiere ofrecer hoy a todo hombre. Y si la aceptamos por fe, esa victoria puede ser también la nuestra. De manera que la naturaleza humana de Cristo también ha sido un problema con respecto al mensaje de Jones y Waggoner. Ellos señalan con claridad, con precisión, que fue de la familia humana semejante a nosotros, de nuestra misma naturaleza caída. ¿Qué otra objeción se ha dicho con respecto al mensaje de Jones y Waggoner, del mensaje de Minneapolis? Se dice que Jones y Waggoner tenían el mismo pensamiento de los reformadores con respecto a la justificación por la fe. De manera que no había nada nuevo en su mensaje. Bueno, ¿qué podemos decir? La suposición de que Jones y Waggoner no viesen verdad más allá de lo que vieron Lutero y Calvino es insostenible. Entonces muchos dicen que Jones y Waggoner hablaron en 1888 de lo mismo que hablaban las iglesias evangélicas populares, que el mensaje de justificación por la fe había sido ya predicado hace años atrás por la iglesia protestante y que ahora lo que se estaba haciendo es repitiendo ese mensaje. Es más, muchos decían que los hermanos protestantes conocen justificación por la fe más que los mismos adventistas, así se decía. Pero hermanos queridos, nada de eso es así, no puede ser verdad, es insostenible. El mensaje de justificación por la fe de Jones y Waggoner fue presentado en el marco del santuario celestial y la ministración de Cristo que está haciendo ahí, la expiación final, la extirpación del pecado del santuario y del corazón, del templo del corazón aquí en la tierra. El mensaje de justificación por la fe estaba puesto en el marco de la perpetuidad de la ley de Dios y dentro de la ley el sábado. El mensaje de la justificación por la fe de Jones y Waggoner aclaraba el tema de la ley y los dos pactos. Se hablaba del pacto antiguo y del pacto nuevo. Bajo el pacto nuevo es fácil salvarse y difícil perderse. El mensaje de justificación por la fe de Jones y Waggoner ponía este precioso mensaje en el marco del mensaje triangélico y lo pone en el marco del otro ángel de Apocalipsis 18, el fuerte clamor, la lluvia tardía. El mensaje de justificación por la fe de Jones y Waggoner le pone dentro del pacto eterno, aclara los términos de justificación y santificación, especialmente el concepto de justificación que no estaba claro
para los hermanos protestantes. El mensaje de justificación por la fe le hace ver al hombre que es posible la perfección del carácter. Si es posible creer a la imagen y la estatura de Cristo Jesús, es posible por la fe obtener la victoria sobre el pecado. Es posible por la fe llegar a la santidad. El mensaje de justificación por la fe lleva al hombre a vindicar el gobierno de Dios. Le lleva a vindicar la ley de Dios que ha sido pisoteada y le lleva a vindicar el nombre, el honor de Dios, la última generación que se levantará en esta tierra. De manera que el aporte que hace el mensaje de John C. Waggoner es definitivo, es completo. Otra objeción que han hecho muchos al mensaje de John C. Waggoner es con respecto a la definición de los dos pactos. Este tema de los dos pactos fue una de las verdades del mensaje de 1888 que fue resistida con mayor furor. La pregunta es, ¿lo seguirá siendo aún hoy? ¿Seguiremos resistiendo ese mensaje con respecto a los dos pactos? Veamos un texto inspirado, Carta 30 de 1890. Dice la mensajera del Señor: desde que hice la declaración el sábado pasado de que la posición sobre los dos pactos, tal como ha sido presentada por el hermano Waggoner, era verdadera, parece que muchas mentes se han sentido aliviadas. Había unas preguntas constantes a la hermana Elena diciéndole si el concepto de Waggoner con respecto a los pactos era el correcto. Y finalmente ella, en 1890, después de 2 años en donde el Señor esperó, no revelaba nada porque quería que la iglesia acuda como debe ser, ¿no? Cuando hay una verdad, hay una luz, debe uno buscarla, debe contrastarla con la Biblia, el Espíritu y profecía, y si es verdad, seguirla. 2 años dio el Señor la oportunidad, pero la resistencia, el rechazo era tan grande que finalmente, para alivio de los hermanos, porque había unos que estaban a favor y la gran mayoría en contra, la hermana declara que la presentación de los pactos, como lo hizo Waggoner, es la correcta. En vano están buscando en esa época y hoy tratar de definirla de una manera distinta. Otro punto que señalan para objetar este mensaje, dicen que este mensaje es un mensaje que critica a la iglesia, es un mensaje donde se tiene una actitud crítica con la iglesia. Se dice que le acusan constantemente a la iglesia de haber rechazado el mensaje. Se señala a la dirigencia como la causante de la demora, de la incredulidad, y que por culpa de aquellas personas que tomaron parte en ese mensaje, los efectos se sienten hasta el día de hoy. Entonces dicen que ese mensaje nos lleva a ser críticos, a señalar a la iglesia, a menospreciar a la iglesia, a decir que la iglesia no debería existir. Pero hermanos queridos, hay que dejar a un lado ese pensamiento, porque este mensaje lo que pretende, este mensaje llevado a la iglesia lo que pretende es que la iglesia pueda arrepentirse. Si recibe el consejo del testigo fiel, la iglesia va a poner celo, va a poner arrepentimiento y va a convertirse en la iglesia fiel del Señor. Miren lo que dice en la matutina: recibiréis poder, página 103. Miren lo que dice. Si alguna vez hubo un pueblo que necesitó prestar atención al testigo fiel, que aconsejó a la iglesia de la Odisea a ser celosa y arrepentirse ante Dios, somos nosotros. Quienes hemos recibido verdades estupendas para este tiempo, pero que no hemos vivido a la altura de los privilegios y las responsabilidades que se nos han confiado. Hemos recibido preciosísimas verdades, pero no hemos vivido a la altura de lo que hemos recibido. Este mensaje, hermanos queridos, va a llevar a la iglesia al arrepentimiento.
Va a llevar a la iglesia a buscarle al Señor, a reconocer su estado de tibieza, su estado de necesidad, la condición de que sin Cristo no vale nada. Y así la iglesia impotente, debilitada, aferrándose por fe a Jesús, va a salir victoriosa. De manera que este mensaje sí que son buenas nuevas para la iglesia. Muchos también ponen objeción a este mensaje. Dice, bueno, Jones y Waggoner llevaron este mensaje, pero le culpan al mensaje porque finalmente Jones y Waggoner en sus últimos años terminaron descaminándose del sendero del Señor. Entonces muchos dicen, bueno, como ellos se descaminaron, como ellos tuvieron algunos problemas con la organización, por ejemplo, Jones se dejó contagiar de un espíritu amargo del doctor Kellogg por el rechazo constante de la denominación de la dirigencia, uno al mensaje de salud que lo llevaba Kellogg y luego al mensaje de 1888 llevado por Jones. Jones terminó uniéndose a Kellogg y terminó su espíritu, amargándose su espíritu, y terminó terminó el hermano Jones oponiéndose también a algunos temas de la iglesia, especialmente lo que tiene que ver con la organización. Y Waggoner, a su vez, él también se asoció con Kellogg, y con Kellogg adoptó Waggoner algunas ideas panteístas que le hacen ver a Dios en todo, en las cosas comunes, en el árbol, el panteísmo. Pero hermanos queridos, la hermana White advertía que posiblemente por culpa nuestra, por el rechazo continuo, por la obstinada oposición, terminaría agotando a estos hombres. Eran solo hombres y terminarían descarrilándose. Dice en la carta S24 de 1892, es muy posible que los pastores Jones y Waggoner puedan ser vencidos por las tentaciones del enemigo, pero si tal cosa ocurriera, eso no demostraría que no tenían un mensaje de parte de Dios o que la obra que han realizado no fuera más que una total equivocación. Si tal cosa sucediera, ¿cuántos no tomarían esa posición y caerían en un engaño fatal debido a no estar bajo el control del Espíritu Santo? Si Jones y Waggoner en algún momento futuro, decía la hermana Elena, fueran vencidos por las tentaciones, si en algún momento apostataran de la fe, eso no demostraría en el periodo que fueron levantados, que fue más o menos de 10 años, de 1888 a 1898, no, si se descarrilaran, no demostraría que no tenían un mensaje de Dios para su pueblo. Entonces hay que revisar ese mensaje, hay que estudiarlo. ¿Qué deberíamos concluir a lo largo de este hermoso estudio que hemos tenido en este seminario, que le hemos puesto de título El poder de la cruz? Deberíamos hacer un resumen, una apelación, una invitación a la iglesia. Apelamos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a estudiar nuevamente el mensaje que Ellen White lo calificó como de muy precioso, preciosísimo mensaje, dijo. Lo calificó como el comienzo del fuerte pregón de Apocalipsis 18. Lo calificó como el comienzo de los aguaceros del cielo de la lluvia tardía. Lo comparó como el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Apelamos a la iglesia a que estudie nuevamente este mensaje tal como está hoy en los escritos inspirados que están al alcance de nosotros, materiales de 1888. Ahora los libros también que escribieron Jones y Waggoner están también en el internet, están publicados en español, de manera que invitamos a que vuelvan a revisar ese mensaje. Si ese mensaje se difunde, ayudará para que el corazón del que lo lea arda con el anhelo de ver a Cristo pronto en su segunda venida. Vamos a concluir que este mensaje cuenta con el pleno apoyo bíblico. Les damos las gracias, hermanos, por haberse conectado con nosotros a lo largo de estos 6 días. Confiamos en que el Señor
ponga estas verdades de impresión en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por tu bondad, porque nos has dado la vida y la salud para que en estos días podamos estudiar tu palabra, reunirnos para revisar algunos textos inspirados, para revisar referencias bíblicas. Te rogamos, Señor, que pongas tu espíritu, danos inteligencia, danos sabiduría, Señor, porque te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invitamos a que nuestros hermanos no dejen de suscribirse y nos sigan por el canal, que vamos a seguir subiendo temas relacionados con el fuerte pregón del tercer ángel. Muchas gracias.